Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, tú eres mi Redentor. Las designaciones mesiánicas de nuestro Señor Jesucristo, nos han llevado a ponerle el título de esta serie, Jesús es el Mesías, debido al mes de diciembre, cuando conmemoramos en la cristiandad el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, nació de una mujer el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, para vivir entre nosotros. Belén, pastores, campos, ovejas, estrella de Belén, sabios del oriente, pesebre, porque no hubo lugar para él en el mesón. Toda la figura bíblica y la escena bíblica que se presenta para hablar de la llegada del Mesías. Jesús es el Mesías. Y hemos venido hablando de esas designaciones como el descendiente de la mujer. Ustedes pueden revisar las entregas anteriores que hemos hecho. Estrella de Jacob, otra designación mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz, el príncipe de paz, Sar Shalom. Él es nuestra paz. También profeta de Dios, Naví Elohim, profeta de Dios. También hemos hablado de él. Y hoy vamos a hablar de la designación mesiánica como Redentor. Y si ustedes me permiten, otra traducción o significado de la palabra clave que vamos a estar viendo hoy es vengador. En el capítulo 59 del libro de Isaías, los invito por favor para que vayamos allí, que vendría hablando Isaías, el profeta Isaías, desde un contexto de restauración. Entendemos que estos últimos capítulos del libro de Isaías tienen como un contexto histórico el retorno de Israel desde la cautividad. Y son palabras de aliento, de esperanza, de restauración, de ánimo, de intervención de Dios para bien en sus vidas luego de haberlos llevado al cautiverio durante 70 años en Babilonia. Entonces, este capítulo 59 está inmerso allí, pero, el profeta en el capítulo 59 no habla necesariamente de restauración, sino que habla de la razón por la cual Israel fue al cautiverio. Y fue su pecado, su pecaminosidad, su alejamiento del Señor y su necedad y terquedad para no arrepentirse. Entendiendo esto de esta manera, por lo menos podemos leer algunos versículos del capítulo 59 para entender de lo que viene hablando el profeta. Dice el versículo 1 del capítulo 59 del libro de Isaías: He aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero ese es el versículo 1, pero hay un gran pero en el versículo 2 para hablar, después de hablar de la condición, de la actitud del Señor, del carácter de nuestro Padre Celestial como Salvador, como Redentor, como dispuesto para restaurar. Dice, pero, las iniquidades de ustedes, dice, han hecho división entre ustedes y Dios.
Ahí está el problema. Ay, mis amados, un café por eso. Ay, que podría ser tomado como un trago amargo, porque es la verdad. Tal vez no nos guste, a nadie le gusta que le digan la verdad. A veces no suena muy bien, pero el profeta Isaías les dice en la cara al pueblo: las iniquidades de ustedes han causado una división entre Dios y ustedes. Y es exactamente lo que el pecado hace aún hoy. Causa una división entre Dios y nosotros, a lo que se le denomina muerte espiritual. Muerte espiritual. Y no solo eso, dice, han hecho división entre ustedes y Dios, y sus pecados han hecho que Él oculte el rostro de ustedes para no oírlos. El Señor está dispuesto, dice el profeta. El Señor no ha dejado de ser Dios misericordioso, pero los pecados de ustedes han causado división. Dice, porque las manos de ustedes están sucias, versículo 3, los dedos de ustedes tienen iniquidad, los labios de ustedes pronuncian mentira, la lengua de ustedes habla maldad, no hay quien clame por justicia, versículo 4, ni quien juzgue por la verdad, confían en la vanidad, o sea, se la pasan ustedes en cosas que son vanas, son tonterías, cosas sin valor. Sí, confían en la vanidad, hablan vanidades, viven vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides, esa figura de considerar algo adentro y darle forma a una maldad y llevarla a cabo. Eso es algo impresionante por el proceso como tal. O sea, es tanta la maldad que ustedes no se equivocan por error. No, ustedes no se equivocan por error. Ustedes se equivocan de adrede, es decir, como decíamos nosotros, de aposta, con toda meditación. Ustedes se equivocan porque lo planean y lo hacen, y lo hacen, ¿sí? Entonces, dice el versículo 9, por ejemplo, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz y aquí hay tinieblas. Esperábamos resplandores y andamos en la oscuridad. Andamos como palpando por la pared, como ciegos, dice el profeta en el versículo 10. Tropezamos al mediodía como si fuera la medianoche, dice el profeta. Estamos en lugares oscuros como están los muertos. Entonces, el capítulo 59 se ocupa, yo diría que el 90%, para hablar de la condición pecaminosa del pueblo, habiendo descrito solamente en el versículo 1 la actitud del Señor, lo que es el carácter del Señor dispuesto para salvar. Pero el pueblo anda en otra cosa muy diferente. Miren el grado de maldad, de injusticia y pecaminosidad al que se había llegado, como lo describe el profeta en el versículo 15. Miren conmigo esto. Dice, la verdad fue retenida y el que se apartó del mal fue puesto en la cárcel. La verdad la sacaron a un lado y aquel que quiso apartarse del mal para hacer las cosas bien fue tenido como un malhechor y fue puesto en la cárcel. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Un café por eso, y perdonen la ironía, pero es la verdad. Es exactamente lo que está pasando hoy. Aquel que se inclina por seguir la voluntad de Dios, la justicia y por hacer las cosas bien, a ese lo miran mal. Lo miran mal, le dicen que es un retrasado, que está atrasado en la historia, además que es un intolerante, que
porque no se acepta el pecado ni se tolera el pecado contra el Señor y contra la humanidad. Pero bueno, así estaba el pueblo. Luego de que el profeta habla de la condición tan pecaminosa del pueblo, habiendo introducido en el primer versículo la actitud y el carácter del Señor dispuesto a salvar, lanza el versículo 20, que es nuestro versículo. Nuestro versículo dice: vendrá el Redentor a Sión y a los que se vuelven de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Pero miremos este versículo 20, lo tengo aquí en otras versiones. Dice, la Dios habla hoy, siempre me gusta cómo se traduce aquí. Dice: vendrá como Redentor de Sión, hablando del Salvador, del Mesías. Dice: vendrá como Redentor de Sión y de todos los descendientes de Jacob que se arrepienten de sus culpas. El Señor lo afirma. Y esa parte es clave y diría yo indispensable. La Nueva Versión Internacional dice: el Redentor vendrá a Sión. El Redentor, ya vamos a hablar de este. Dice: vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebeldía. Claro, la llegada del Redentor y el ejercicio de la redención, el beneficio de la redención, iba a cobijar a todos aquellos que se arrepintieran, que reconocieran su mal camino y tomaran conciencia de pecado y dijeran: bueno, Señor, he ido por mal camino, perdóname, quiero cambiar, no puedo yo solo, ayúdame. El Redentor viene sobre él. Ahora, ¿de qué se trata el Redentor? El término lo tengo aquí, permítanme, el término lo tengo aquí en hebreo y dice que vendrá a Sión, ¿sí? Uba Letzion, dice aquí Goel. Sí, Uba Letzion Goel. Goel, vendrá a Sión el Goel. El Goel es el término título traducido como Redentor, pero también vengador. También es vengador. Y dice: a los que se vuelven de la transgresión, a los que de Jacob, los que son de Jacob se vuelven de su transgresión. Es decir, el volverse es traducido como arrepentirse, el término shub, que es el verbo, el término para el arrepentimiento del ser humano, que se da cuenta que va por mal camino y se devuelve, obviamente, en dirección contraria u opuesta. Entonces, entendiendo esto, cuando se habla del Goel, mis queridos hermanos y amados, se habla de que esta palabra se refiere, el Goel, al pariente más cercano de una persona que había caído en desgracia, que había muerto, y este pariente cercano estaba en la obligación y en el llamado de redimir o restaurar el nombre de aquella persona que había caído en desgracia. Por ejemplo, la historia número 1 y top principal para explicar el goelato o el ejercicio del goel es la historia de Ruth. Cuando Ruth vuelve con Noemí a Belén después de haber estado en Moab, donde Elimelech murió, Mahalón y Kelión también, Orfa se fue para Moab, pero Ruth se vino con Noemí. Llegaron hasta donde Booz, que era el pariente más cercano de ellas. Ellas se habían quedado sin esposos. Sus esposos habían muerto. Pero Booz era el pariente cercano, uno de los parientes cercanos de Elimelech. Y habiendo caído ellas en desgracia, Booz, o los parientes cercanos, el pariente más cercano que había, estaba en la obligación y en el llamado de casarse con Ruth y levantarle descendencia a Elimelech y sus hijos.
Entonces, por eso vos, cuando, y podemos leer en el libro de Ruth, cuando él quiere ir a casarse con Ruth porque se enamoró de ella, le gustó, había un pariente más cercano, o sea, que estaba primero en la fila antes que él, en el orden que les tocaba. Y él va y le pregunta, ¿tú quieres redimir a Ruth? ¿Quieres casarte con Ruth para redimir el nombre de Elimelech y sus hijos? Y él le dice, no quiero, tómalo tú, tómalo tú. Y vos lo hace. Ahora, ese es digamos, la historia extraordinaria número uno de amor, es una novela de amor extraordinaria, pero que se centra en el goelato, en el redentor, en el que redime el nombre de. Ahora, ¿cuál es el sacrificio? Muy sencillo. Vos pudiera haber tenido otra novia, otros planes de formar otra familia de manera diferente. Podría tener, no sé, una mujer que fuese de allí, de Belén o de Jerusalén, de Israel, porque Ruth era moabita. Ruth era moabita. Entonces, lo llevó y lo puso allí al frente, ¿y ahora qué? No, yo quiero redimir. Entonces, dijo Booz, mis planes quedan en segundo plano, quedan a un lado. Yo me sacrifico y dejo todos mis planes para redimir a Elimelech, el nombre de Elimelech y de sus hijos, y casarme con Ruth. Y así lo hizo. El Goel, el Redentor, es aquel que tiene la responsabilidad de sacrificarse para redimir el nombre de. Los hijos de allí en adelante eran tomados por hijos de Elimelech, no de él. Y sabemos que de esa descendencia, por esa línea, vino David, Isaí, David, y de allí vino nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo hay un Goel, que es Booz, que hizo ese trabajo especial de redimir. Ahora, ¿entendemos cómo fue esto en el Señor Jesucristo? Sí. Por ejemplo, podemos citar Romanos 11, 26 y 27. Dice, después de todo esto, Israel será salvo, como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Allí estaba Pablo recordando el ejercicio de la redención, el Goel, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo podemos recordar nosotros con Pablo? Gálatas 2:20. Bueno, si podemos citar Ruth 2:20, me gusta este 2:20 que se conecta. 2:20 de Ruth con Gálatas 2:20. Me gusta. Ahí se los comparto, allí se los regalo. Ruth 2:20 dice, dijo entonces Noemí a su nuera, bendito sea el Señor, que no ha negado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto, es decir, para Elimelech y sus hijos. Este hombre es pariente nuestro, uno de los que pueden redimirnos. Hablando Noemí de Booz. ¿Sí? Y Gálatas 2:20 precisamente dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. El Señor dejó su trono. No tomó algo como cosa que aferrarse el hecho de ser Dios, sino que se despojó de sus derechos, de sus privilegios, y vino y se hizo carne para habitar entre nosotros y ser nuestro Goel, nuestro Redentor. Sacrificarse y entregarse para pagar por nuestros pecados, siendo nuestro Salvador, siendo nuestro Redentor. El Señor es nuestro Goel. Y allí podemos nosotros, mis amados, en este tiempo de Navidad, recordar, sí, confirmar
y estar totalmente convencidos de quién es el Señor para nosotros. Él es nuestro Goel, el que se sacrificó para redimirnos, para restaurarnos y darnos vida eterna. Así que la gloria sea para Él. Padre, gracias por esto que nos has regalado hoy. Extraordinario, Señor. Inigualable. El goelato. La redención que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Exaltado y glorificado sea su nombre por siempre. Señor, que podamos dar valor y dignidad a lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por ser nuestro Goel. Gracias por ser nuestro Redentor, nuestro Restaurador, nuestro Salvador. Padre, que tu bendición continúe con nosotros. Guíanos en todo en el poder de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido esta entrega de hoy muy especial. Que la bendición del Señor siga sobre ustedes en este día. Que fructifique el trabajo de sus manos, que los guarden todos a ustedes y a sus familias. Y si el Señor así lo permite, nos veremos mañana en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.